no muchas veces predicamos acerca de ese libro porque hay muchas profecías que faltan por cumplirse y no es nada bueno para la gente. Y mucha gente hasta se espanta, no quieren saber del Apocalipsis. Pero yo les voy a pedir de favor, abran su Biblia en el capítulo 1 de este libro de Revelación. Apocalipsis es una palabra griega, pero en español significa revelación. Y mire usted lo que dice la bendita palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 3. Dice así la bendita palabra de Dios: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo que está cerca. Pero fíjese, este libro inicia bendiciéndonos, o sea, es bienaventurado el que comparte esta palabra y los que la oyen. De tal manera que esta mañana Dios nos bendice, me bendice a mí al compartírselas y también a ustedes. Es una bendición, este libro es una bendición, no hay que tener miedo. Pero fíjese, dice que las cosas están por cumplirse porque el tiempo está cerca. ¿Qué va a pasar? Jesucristo dijo que iba a regresar, ¿sí o no? Y lo estamos esperando. Pero va a venir por segunda vez a juzgar a vivos y muertos. No me estoy refiriendo a cuando Jesucristo viene por su iglesia, lo que es el arrebato. Eso lo podemos ver en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 11 en adelante. Ahí habla de que Jesucristo va a venir por su iglesia. La gente del mundo no lo va a ver, pero nosotros, los que estamos esperando su iglesia, viene por nosotros antes de que venga más sufrimiento. Por eso dice aquí que los tiempos están cercanos, ya se están cumpliendo. Cristo viene pronto y viene por nosotros. Pero aquí se refiere a la segunda venida, no cuando venga por la iglesia, sino cuando venga a juzgar a vivos y muertos. Y ahí mismo en este capítulo, si leemos en el versículo 7, dice así la palabra de Dios: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Fíjese bien, todo el mundo lo va a ver cuando venga a juzgar a vivos y muertos. Todos lo van a ver. Pero hay partes, en diferentes partes de la Biblia obviamente, pero en este libro habla de que va a venir y cómo va a venir. Y a mí me llamaba muchísimo la atención la forma en la que lo describe en el capítulo 19. Abra su Biblia en el capítulo 19 del Apocalipsis, versículo 11. Versículo 19, versículo 11. Mire cómo va a venir Jesús, cómo lo vamos a ver. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién es fiel y verdadero? Cristo Jesús. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre o en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Si ven en el Evangelio de Juan, ¿cómo inicia el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese es su nombre, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se imagina qué impresionante va a ser cuando venga? Los que hay
hayan quedado que les toque la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo vean descender del cielo, qué impresión tan fuerte. Bueno, pero como dice este libro, que los tiempos se han acortado y ya no tarda en pasar todo esto que estábamos leyendo, ¿cómo quiere Dios que nosotros como cristianos, como su iglesia, vivamos este tiempo? ¿Cómo quiere Dios que estemos? ¿Qué instrucciones nos da mientras aguardamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Ahora, les quiero decir, si vamos a la segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10, textualmente dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo Jesús para ser juzgados por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Pero fíjense bien, dice, porque es necesario que todos, creyentes y no creyentes, solamente que todos los que estamos en Cristo Jesús vamos a comparecer ante Él, ante el tribunal para ser juzgados, pero vamos a ser juzgados por su gracia, porque por gracia de Dios somos salvos. Así dice la palabra, ¿no? Por gracia de Dios somos salvos, por medio de la fe, y eso no es de vosotros, es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, pero es por gracia de Dios. Entonces los cristianos vamos a ser juzgados delante de Él, pero a través de su gracia. Estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Vamos a poder entrar directamente al cielo por la eternidad. Los que no son creyentes, los que no tengan como su Salvador en el juicio final a Cristo Jesús, van a ser juzgados por la ley y van a tener todos sus pecados presentes, y como rompieron la ley, van a ser juzgados con justicia, porque Dios es bueno y generoso. Y ahorita la salvación es por la gracia, por medio de la fe. ¿Alguien pagó algo por entrar al cielo? ¿Jesucristo cobró para llevarnos al cielo? No. Pero el día del juicio nadie se va a escapar. Los cristianos seremos juzgados por la gracia de Dios, porque Jesucristo murió por nosotros, nos justificó delante del Padre. Éramos injustos. Dice la palabra de Dios ahí en Isaías que nuestras obras de justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Pero Jesucristo, siendo justo, como nunca pecó, Él nos ha justificado a través de su muerte y resurrección delante de Dios. Ahora nosotros somos justos delante de Dios, no por nuestras obras, sino por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. En segundo lugar, mediante el derramamiento de su sangre, nos redimió. ¿Qué es redimir? Él pagó por ti y por mí y por los pecados de todo aquel que se arrepiente, y nos quita el pecado de nosotros, y ya somos salvos delante de Dios, somos santos. No porque no pequemos, porque estamos en un estado de imperfección mientras vivamos en un cuerpo corruptible, porque tenemos una naturaleza caída, heredada del pecado de Adán y Eva. A eso vino Jesús. Como entró el pecado por un hombre que se llamaba Adán, por otro hombre llamado Jesucristo hemos sido limpiados. Por un hombre entró la muerte, por Jesucristo entró la vida, nos trajo vida eterna. Yo vivía muerto, no físicamente, pero espiritualmente sí. Al momento de que yo nací de nuevo, entonces he pasado de muerte a vida en Cristo Jesús. Ahora ya tengo vida eterna. A mí no me preocupa si me voy a morir mañana, pasado, de lo que sea. Aquí ni se acomoden, hermanos, aquí estamos de pasadita. Somos peregrinos. ¿Qué puede durar la vida terrenal en un ser humano? ¿Qué calculas, brother? Más o menos una persona, ¿cuánto puede vivir? Pues yo voy a ser muy generoso, les puedo dar 120 años. Pero comparados con la eternidad, ¿qué son? Háganme cuenta que es un abrir y cerrar de ojos. O sea, 100 años terrenales comparados con la eternidad no son nada. Y aquí es la oportunidad que Dios nos da para recibir a Cristo Jesús y llegar el día del juicio final ante Él como sus hijos, siendo salvos en Cristo Jesús. Suena todo esto muy bonito, pero
¿Cómo quiere Dios que vivamos en este lapso que resta para que Jesucristo venga por nosotros? ¿Cómo quiere? Abra su Biblia, por favor, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y vamos a escudriñar la escritura a partir del versículo número 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, y dice así la bendita palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, voy a compartir este pasaje bíblico, y si me alcanza quisiera llegar hasta el versículo 25, pero vamos a iniciar. Entonces dice el versículo 13: por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. Fíjese bien, ¿qué es ceñir nuestros lomos? La palabra ceñir en griego, el original, es que atemos a nosotros, que no dejemos libre nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. O sea, ceñir es atar, disciplinar. ¿Dónde queda el entendimiento de nosotros? ¿Dónde está? ¿Quién me dice dónde tiene el entendimiento del ser humano? En la mente. Y la mente es una parte fundamental del alma, porque en la mente están los sentimientos, está la voluntad y está el libre albedrío que Dios nos dio. En la mente, o sea, el cerebro es un órgano, pero dentro de ese órgano físico que es el cerebro, los pensamientos son intangibles. El cerebro no, el cerebro sí lo podemos tocar, está dentro del cráneo, es un órgano, pero los pensamientos no. Lo que se gesta allá adentro es lo importante. ¿Por qué creen que Dios nos dio una mente? ¿Para qué nos dio Dios una mente? ¿Para qué sirve? Muy bien, para pensar y poder entender las cosas terrenales, pero cuando nacemos de nuevo en el Espíritu, entonces viene la revelación de Dios a través de la mente del ser humano. La mente nos la dio entre muchas funciones que tiene, pero espiritualmente el propósito de Dios de habernos dado una mente era para poderse comunicar con nosotros y nosotros con Él mediante el razonamiento, mediante el entendimiento. Parte de la mente está el coeficiente intelectual, que es la inteligencia. ¿Cómo pudiéramos nosotros definir lo que es la inteligencia del ser humano? ¿Quién sabe qué es la inteligencia? ¿Cómo la podemos definir? Es la capacidad que Dios nos da para resolver problemas. Solamente el ser humano tiene la capacidad de resolver problemas. Yo nunca he visto que un elefante, un chango, una jirafa pueda hacer un edificio o hacer un puente o hacer cálculos. El ser humano sí. ¿Por qué? Porque es inteligente. Otra forma en la que podemos definir lo que es la inteligencia es la capacidad que Dios nos da
para poder cambiar conforme a las circunstancias. Si nuestras circunstancias cambian, nos tenemos que evolucionar y adaptar. Es un proceso de adaptación. Las personas o los animales irracionales que no se adaptan a los cambios, por ejemplo, climatológicos, ¿qué les pasa? Se mueren. ¿Qué le pasa ahorita a todo el mundo, a toda la gente que poblamos el globo terráqueo? Vino el coronavirus y nos tenemos que adaptar a ese proceso nuevo. Cambiaron las circunstancias y tenemos capacidad de adaptación para no morirnos. Si cambian las circunstancias, Dios nos da la capacidad de poder cambiar conforme a las circunstancias para poder sobrevivir. Es a través de la inteligencia. Entonces dice ceñir. Cuando dice ceñir es que debemos nosotros disciplinar nuestra mente. Y me acuerdo muy bien lo que decía el apóstol Pablo. Abra su Biblia, por favor, en el capítulo 12, versículo 1 y 2 de la carta a los Romanos. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En 2 dice: no os conforméis a este siglo. O sea, no nos debemos de hacer a este mundo. Pero fíjense cómo dice: sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De nuestro entendimiento. Es la mente lo que nosotros debemos de sujetar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. Pero fíjense bien, el entendimiento, la mente, en el original del griego dice nous. Les digo del griego porque todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, excepto la carta a los hebreos, porque estaba dirigido al pueblo judío, pues estaba en hebreo. A los hebreos, pues estaba en hebreo. Y más o menos la mitad del Evangelio de Mateo también está escrita, el original, la mitad en hebreo, pero el resto de ese evangelio está también escrito en griego. Pero de ahí en fuera todo lo demás está escrito en griego, los originales. Entonces, la mente humana nosotros debemos disciplinarla. ¿Por qué es tan importante ceñir nuestra mente? Porque ahí es en donde se gestan los malos pensamientos. Es donde el enemigo de nosotros, ¿quién es nuestro enemigo? Satanás, el diablo, el mundo y nosotros mismos, por medio de nuestras concupiscencias. Como tenemos una naturaleza caída, heredada, y no vamos a podernos deshacer de ella hasta que nos muramos físicamente, ya hay una lucha con nuestra carne. Son nuestras concupiscencias. Las concupiscencias, esa palabra la van a encontrar muy seguido en el Nuevo Testamento, pero muy sencillo. Se refiere a nuestros malos deseos, a nuestros malos pensamientos. Pecamos de palabra, por obra y por omisión, porque sabiendo lo que tenemos que hacer, si no lo hacemos, nos cuenta como pecado. Entonces pecamos de pensamiento, de palabra, por obra y por omisión. Entonces, cuando nosotros disciplinamos nuestra mente como cristianos, vamos a poder tener la mente de Cristo. Dice, ay, la mente de Cristo. ¿Dónde dice eso, mi hermano? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero si no disciplinamos nosotros, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, la mente, y echamos fuera toda la basura que nos llega del mundo de Satanás y de nuestros malos deseos, no pudiéramos tener la mente de Jesucristo. Pero Dios nos ha dado esa capacidad. Por eso dice, ceñid vuestro entendimiento, atarlo a nosotros y disciplinarlo, echar fuera toda la basura, limpiar nuestra mente para poder tener la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Cuando venga la tentación, cuando vengan los malos deseos, cuando venga todo aquello que nos afecta, nos vamos a poder dar cuenta, y siempre nos damos cuenta, sí o no. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Alguna vez, hermano, usted alguna vez ha recibido en su celular o en su teléfono, en su casa,
está una llamada perdida. ¿Y qué hace? Se pone a platicar, oye, ¿cómo estás? ¿Y quién eres? O le dice el número equivocado y juega uno, ¿sí o no? Así debemos nosotros de rechazar todo lo que no proviene de Dios a nuestra mente. Nuestra mente es un campo de batalla espiritual, porque tenemos al Espíritu Santo, y por otro lado lo terrenal, el diablo y nuestra propia concupiscencia. ¿Se acuerdan cómo le decía Pablo a Timoteo? Cuídate de ti mismo. Cuídate, y fíjese quién era. Timoteo, un siervo de Dios. Cuídate de ti mismo. Entonces, por eso es que esta palabra es muy importante. Vamos a seguir adelante. Y luego dice, sed sobrios. ¿Por qué debemos de estar sobrios? ¿Se imagina si ahorita sonara la trompeta y viniera Jesucristo por nosotros y estuviéramos drogados, con enervantes o alcoholizados? ¿Qué piensan? ¿Que nos iríamos con Él en ese estado? Y luego no dice la palabra de Dios, vosotros sois el templo de Dios y el Espíritu Santo mora en vosotros, y todo aquel que destruya su templo, o sea, el cuerpo, Dios lo destruirá a él. ¿Se acuerdan? Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Textualmente lo dice. Por eso es que los cristianos ya no nos alcoholizamos. Si antes de venir a Cristo Jesús tomábamos vino, pues ahora procuramos no ingerir bebidas embriagantes, no emborracharnos, mucho menos usar estupefacientes o enervantes. Todo lo que son vicios, nosotros debemos de conservar el templo de Dios y tener comunión con Dios en santidad, porque más adelante vamos a ver que Él es santo y dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, esa es una connotación de cómo debemos de conservarnos de aquí a que venga Jesucristo, que viene en breve, estar sobrios. Pero eso nada más una connotación. La segunda connotación de la sobriedad es que un verdadero cristiano, hablo de cristiano no más de varones, sino mujeres y varones. Un verdadero cristiano es una persona que mira con sobriedad, habla con sobriedad, camina con sobriedad, se viste con sobriedad. Porque hoy en día, pues ¿cuál es la moda? La sensualidad. Algunas veces les he dicho y he encontrado en la calle, en las paradas de los camiones, a veces he visto muchachas que dicen, oh, wow, pues está muy bonita, pero resulta que nomás se puso un cinturón. No, es la falda. Dice uno, enseñan, imagínense, como hijos de Dios debemos de vestir con sobriedad, porque de otra manera le estamos dando paso a la sensualidad y con eso despierta el apetito sexual del sexo opuesto, ¿sí o no? ¿Y ustedes piensan que eso es grato delante de Dios? Miren, las que son bonitas, bien vestiditas, hasta se ven más bonitas. Pero una muchacha muy bonita, cuando no se viste con sobriedad, se ve corriente, se acorrienta, se ve como cualquier mujer de la calle. Tengan en consideración que somos hijos de Dios, que debemos de ver, vestir, hablar y mirar con sobriedad. Por eso es que es importante que nos mantengamos como Dios quiere. Si no va a aplicar la palabra de Dios, si no vamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de nada nos sirve. Saberla, pero no hacerla, es condenación. Porque el que más sabe, más se le va a demandar. Si ven en la carta del apóstol Santiago, dice, no se hagan muchos maestros como muchos quieren ser maestros aquí entre ustedes, porque mayor condenación van a recibir. O sea, es un compromiso. Dios quiere llevarnos de la mano hasta que lleguemos al cielo en santidad. ¿Cómo debemos de andar? Con buen entendimiento, que nuestra mente esté limpia, tener la mente de Cristo y ser sobrios en las dos connotaciones. Vamos a la siguiente parte. El siguiente elemento dice,
y esperad por completo en la gracia. ¿En la gracia de quién? En la gracia de Dios. Fuimos salvos por gracia. Dios nos mantiene en su gracia. Estamos en el hueco de su mano, todos los cristianos. Que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 2? Dice que cuando Él venga le vamos a ver cara a cara y seremos semejantes a Él. Vamos a dejar este cuerpo de corrupción y entonces vamos a recibir un cuerpo celestial similar al de Cristo Jesús. Vamos a ser semejantes a Él. Ya vamos a estar glorificados y en estado de perfección. Ya vamos a dejar este estuche. Si vieran qué bonito era yo de chiquito y se hace uno viejo y todo pelón, canoso y arrugado, y pues el cuerpo así es. Pero cuando venga Cristo Jesús por nosotros, este cuerpo aquí se queda. Del polvo fuimos tomados y al polvo vamos a volver. Pero Él nos prometió que cuando viniera y le viésemos, íbamos a ser semejantes a Él. Vamos a tener un cuerpo glorificado, ya no nos vamos a arrugar. Cuando Dios creó a Adán, no lo creó para que se muriera, se murió por haber desobedecido. Pero él había sido creado para la eternidad. El proyecto de vida de Dios era haber creado al ser humano para la eternidad y que viviéramos en Él, para Él y con Él y Él para nosotros. Desobedeció y se truncó el plan de Dios. Aparentemente, ¿a poco creen que Satanás se va a salir con la suya? Al final, ¿quién va a ganar? ¿O a poco creen que Satanás va a poder desvirtuar el propósito por el cual Dios nos creó? No, nosotros somos una nueva generación, un real sacerdocio en Cristo Jesús para vida eterna. Por eso es que viene ya en breve. Prepárese, porque ya le vamos a ver y vamos a ser transformados, dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 15. Ahí puede ver del versículo 45 en adelante, cómo vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Los que hayamos quedado vamos a ser transformados, y los que hayan muerto en Cristo Jesús duermen y van a ser resucitados, pero no en un cuerpo físico, sino en un cuerpo celestial. Es grande la promesa que estamos esperando, y Dios es bueno y generoso con nosotros, pero quiere que vivamos en santidad para ser testimonio del mundo. Que vamos y les predicamos. El que quiera salvarse es gratuito ahorita. El que rechace no va a tener ningún pretexto de decir, no, yo no sabía, a mí nadie me dijo. Testimonio nosotros somos. Por eso Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Vayan y prediquen el evangelio. Muy bien, y dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. A ver, ¿de qué ignorancia habla aquí la palabra de Dios? Miren, sabemos que hay jueces, magistrados, ministros de la corte, diputados, locales y federales, en el Congreso de la Unión, hay presidente de la República, en todo el mundo hay gobiernos y hay gente que ha estudiado y tienen licenciaturas, han estudiado maestrías, doctorados. Todo eso, pues dice uno, esas gentes no son ignorantes, fueron a la escuela, pero es ciencia humana. Y aquí la ignorancia a la que se refiere la palabra de Dios no es que hayas obtenido títulos y reconocimientos y que seas muy letrado. Se refiere a la ignorancia de la palabra de Dios, que no conozcas a Dios. ¿Saben cuántos políticos, magistrados, diputados y jueces y ministros de la corte están en el infierno? ¿Y cuántos más faltan que se vayan? De los políticos, de la gente más alta en cuestión de conocimientos humanos, se van a condenar porque muchos hasta son ateos. Aquí la ignorancia dice, cuando ustedes andaban ignorantes, no porque no hayamos ido a la escuela, yo era ignorante, yo me convertí cuando estaba en la preparatoria, ya había estudiado yo el kinder, la primaria, la secundaria, estaba yo en la prepa cuando Dios tocó mi corazón. Pero hasta entonces
Se me abrieron los ojos, estuve en un seminario, quise ser sacerdote, porque yo sentía que Dios me llamaba para predicar su palabra. Pronto me di cuenta que no era mi lugar, ¿verdad? Porque pues desafortunadamente o afortunadamente me gustan las muchachas. Y estando allá adentro dije, no, pues aquí no es mi lugar. Pues no, dije, no. ¿Para qué me engaño? No puedo estar aquí porque no es lo mío. Pero si Dios creó al hombre y a la mujer, le podemos servir mejor. Es mucho mejor. Tener una esposa es una ayuda idónea para el ser humano. ¿Por qué? Porque te estabiliza hasta emocionalmente, espiritualmente. No, hermano, pero estoy empezando. Ya me están avisando que 10 minutos. Apenas estoy arrancando. Pero Dios quiere que su pueblo sea santo. Voy a apurarme. Y dice el 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Fíjense bien, uno de los atributos de Dios que comparte con nosotros es la santidad. Porque hay atributos que son nada más de Dios, que no comparte con el ser humano. Por ejemplo, Él es omnipotente, nosotros no. Lo que es imposible para el hombre, para Dios no hay imposibles. Él todo lo puede, porque es Dios. Él es omnipresente, nosotros no. Yo estoy aquí, pero no puedo estar en mi casa ni puedo estar en otro lugar. Estoy aquí y de aquí no me puedo ir a otro lado, más que estar aquí. Dios no, Dios está en todo lugar. Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Yo no, mi mente terrenal es limitada. Conozco lo que estudié, soy abogado y hice un posgrado, pero nada más de leyes sé de esto. Sé lo que es una verdad legal y otra lo que es la verdad de los hechos del ser humano, ¿verdad? Hay diferencia. Pero Dios todo lo sabe, todo lo escudriña. Él conoce tus pensamientos. Yo no, yo nomás veo lo de afuera. Pero Dios sabe todo. Pero esto de ser santos como yo soy santo, nada más van a encontrar que este atributo lo dice 3 veces. Santo, santo, santo es el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué dice 3 veces santo? Porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los 3 moran dentro de nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios para nuestra vida? Que vivamos en santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Quién me puede decir? En griego es agios. Dice apartados ¿de qué? Del mundo. Aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo, dijo Jesús. Ustedes están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. O sea, no se metan ni hagan negocios con los del mundo. Apártense. Muy bien. Y luego vamos al 17. Dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bueno, conducirlos con temor no es que andemos con miedo. Todo cristiano tenemos temor de Dios. El temor de Dios es ser gratos delante de Dios. Y si vamos al capítulo 1, versículo 7 de los Proverbios, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios, no a Dios. Tener temor a Dios es tenerle miedo, pero el temor de Dios es vivir siendo gratos delante de Dios, que Dios se agrade de nosotros, porque no practicamos el pecado. Ese es el temor de Dios. Me estoy yendo rapidito, vamos a seguirle. Dice: en vuestra peregrinación ni se acomoden, hermanos, estamos de pasadita. Esta no es nuestra casa. Jesús en el capítulo 14 del Evangelio de Juan claramente dijo: a la casa de mi Padre yo voy a ir, pero voy a venir por ustedes. Y allá hay muchas moradas, si no yo se los hubiera dicho. Voy a preparar morada para todos y cada uno de ustedes. Así que nuestra morada no está aquí, está en la patria celestial, en el cielo con Cristo Jesús. Aquí somos peregrinos nada más, estamos de pasadita. Así que no importa si somos ricos, si somos pobres, si tenemos enfermedad, si no tenemos enfermedad, ricos, pobres, enfermos y sanos, todos nos vamos a morir físicamente, pero nosotros sabemos que aquí nada más estamos de pasada. No se deje engañar.
De que, ay, te ha ido mal y que no, tú no la haces. No, 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 no. Aquí puede pasar cualquier cosa. Hay desastres. Mire, en la madrugada me levanté a las 4 de la mañana porque hubo un accidente muy fuerte en la esquina de mi casa. Y no iba a salir porque hacía frío. Dije, no, ¿y qué? Pero como fue tan fuerte, dije, ay, 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 seguro va a haber heridos. Y salgo y un sobrino de mi esposa iba manejando, se pasó el alto. Ay, 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 hay lesionados. Es un problema bien grave. Pero grave. Ahorita estamos, mañana no vamos a estar. La vida del ser humano es como una hierba y nuestros logros es como la flor de la hierba. Dice, uy, tú eres un triunfador, porque nos han metido en la cabeza de que eres gran cosa porque tienes mucho dinero. Eres triunfador en la vida porque no le haces si lo hiciste robando o lo hiciste trabajando. Pero si tienes billete, todo el mundo se pone de alfombra para que pases. El caso está en que también la palabra de Dios dice, bueno, pues si la hierba que ahora es, mañana se seca y su flor, que está hasta arriba, lo más bonito, todos tus logros son como esa flor, va a caer, van a ser atados y van a ser echados al fuego. O sea, es pasajero. La vida del ser humano es pasajera. Entonces, ni se acomoden, hermanitos. Y luego dice aquí, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué es vano? Vacía. Aunque hayas triunfado, ser el mejor estudiante y hayas hecho posgrados y ganes mucho dinero, mientras no tengas a Cristo Jesús en tu corazón, tu vida es vana. ¿Saben cuántas personas millonarias se han suicidado? Que tienen todo, pero en lo terrenal tienen para comprarse lo que quieran, porque tienen dinero que nunca se van a poder acabar. Y sin embargo se suicidan. ¿Por qué? Porque no hay nada que pueda llenar el corazón del hombre si no es Cristo Jesús. Hay veces la palabra de Dios dice, yo prefiero tratar con una persona humilde y pobre que con un rey necio. Dice, ¿cómo? Sí, los ricos son necios. La riqueza no llena el corazón del hombre. Nada más Dios puede satisfacer tus necesidades espirituales. Y si no estás bien con Dios,